Sagitario, mi querido Sagitario, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Yo soy Gaba de tu canal Gaba Tarot Oficial. Espero que este video de hoy te guste mucho, te resuene y que te ayude a poner luz sobre los temas del corazón. ¿Por qué? Porque esta tirada va a ser nada más y nada menos que dedicada solamente al amor romántico. No importa si te encuentras en un triángulo amoroso, si te encuentras en pareja, si te encuentras soltero, trata de adaptar esta lectura a tu realidad porque te vamos a leer solamente las energías que rodean la relación, la conexión, no importa en el nivel que sea, a tu pareja y a ti. Ponlas en tu cabeza, pon a tu pareja o a tu persona especial, piensa en ella intensamente y vamos a empezar a sacar tus primeras cartas, no sin antes recordarte que agradeceremos muchísimo que actives lo mejor de esta lectura escribiendo en los comentarios aquí abajo. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mí para mi mayor bien. Así que de esta manera vamos a decirte cómo se encuentra primero que nada la conexión entre ustedes. En este momento han estado peleando un poco, se sienten un poco a la defensiva, la conexión ha sido un poco pues atacada por ambos, como que se siente imprudente, se siente que se han comportado un poquito de manera inmadura, los veo luchando como con sus egos, los veo hiriéndose, diciéndose palabras que no son necesariamente las más amables. Mi querido Sagitario, dime si esto te hace sentido. Sin embargo, pues esto es en pareja. Si ustedes están en un triángulo amoroso, pues igual has estado peleando, reclamando de más a esa persona con la que te ves. Si estás conociendo a alguien, no necesariamente han estado peleando porque esto dependerá mucho de la distancia que tengan o qué tan lejana sea la conexión. Sin embargo, veo que más bien si estás apenas conociendo a esta persona, es una conexión como muy nueva, como algo muy inmaduro, como algo que todavía le falta camino para poderse cuajar. O sea, como que están mensajeándose apenas, como que le estás tirando el perro, pero muy discretamente. O sea, todavía no está muy bien establecida o que hay una conexión entre ustedes. Algo se ve todavía porque falta madurar. Ahora, ¿cómo te veo a ti respecto a esta relación? Tú eres una persona sumamente enfocada en ser positivo, mi querido Sagitario. Te veo alegre y te veo muy esperanzado a que los malos momentos pues puedan pasar de largo, que no sean nada profundo, que no les afecten. Eres positivo, eres bastante alegre y siempre estás dispuesto a disculparte si la riegas, si cometes algún error. Si apenas estás empezando a conocer a esta persona, también te veo muy positivo. Si estás en un triángulo amoroso, te veo muy emocionado con esta persona, ya sea si tú estás en una relación y esta persona ha llegado a ti, o si tú eres el tercero en discordia, te veo muy emocionado con esta persona que tienes en la cabeza. Tú me dices cuál es tu pareja o es tu segundo frente. No juzgamos nada aquí, tú solo sabes cómo adaptas estas energías, pero te veo contento, te veo feliz, quizás simplemente pasas por alto los problemas que recientemente pudieron haber tenido. ¿Cómo veo a tu persona especial, a tu pareja, a tu marido, a tu novio, a tu peor es nada o a tu amante? ¿Cómo lo veo? Lo veo rígido, pero lo veo queriendo liderarte, Ojo ahí, como que de pronto batallas un poco con que esta persona le gusta controlar, le gusta decir por dónde van a hacer las cosas, cómo van a pasar, cómo van a suceder, y trata de controlar mucho las situaciones. Es una persona sabia, sí, se deja guiar muchísimo por su conocimiento, por su experiencia. Probablemente pueda tratarse de una persona con un poquito más de experiencia que tú o una persona joven que también se comporta de manera a veces mucho más madura que tú, mi querido Sagitario. Tienes que reconocerlo. A veces hay personas jóvenes que parece que traen la sabiduría de 2 o 3 vidas, ¿no? Y podría tratarse de tu pareja. No siempre hablamos de edad, pero esta persona es una persona muy sabia que le gusta controlar y eso podría ser lo que les tenga en un poquito de conflicto en la conexión recientemente. Sin embargo, te veo contento, te veo tranquilo
Y bueno, si esta conexión es una conexión nueva que apenas está por darse, es una persona a la que apenas estás conociendo, pues te vas dando cuenta de que es una persona que tiende a ser un poquito líder y que le gusta llevar la delantera, tener la razón y que los demás lo sigan. Ahora vamos a ver cuáles son tus deseos en esta conexión. Mi querido Sagitario, tus deseos para esta conexión son pues que esta persona acepte tu amor, acepte el romance, que te venga también que retomen como por los buenos tiempos, o sea, que regresen un poco a lo anterior, a lo que han vivido en una relación en el pasado, que ha sido muy buena, y que retomen esos viejos tiempos, esa conexión anterior, en que eran a lo mejor más románticos, menos controladores, peleaban menos. ¿Quieres tú regresar a esas buenas épocas de la relación si es que estás en pareja? Si es que estás en solitario, si estás a la conquista de una persona, ya sea en un triángulo amoroso o en tu soltería, pues lo que tú deseas es que esta persona acepte tu amor y que pueda ser algo como para un buen tiempo adelante. Y aquí hay algo más que me dice el tarot con esta carta, con este hermosísimo 6 de copas. Podría tratarse de una persona especial. Tu persona especial podría ser una persona que conoces de hace mucho tiempo, desde hace muchísimo. O sea, como que fueron juntos a la secundaria, a la prepa, y de pronto reconectaron de alguna manera. Entonces deseas que la vida les dé la oportunidad de volver a conectar, porque esto es lo que tú quieres. Tú quieres conectar con esta persona, pero quisieras que fuera para mucho tiempo adelante y que durara, porque tú la conoces desde mucho tiempo y es una persona muy especial para ti. Ahora, ¿qué quiere esta persona de esta conexión contigo? ¿Qué quiere tu pareja o tu persona especial? Bueno, pues si están en pareja, tu pareja quiere que avancen hacia un nuevo nivel en la relación. Quiere mayor compromiso de tu parte. Quiere que le demuestres mayores, mayores cosas, mayores logros, que pueden salir adelante juntos, que tienen todo para cumplir sus sueños. Quiere que le ofrezcas matrimonio o que se vayan a vivir juntos, o quiere ser mamá contigo. Tu pareja está esperando de ti mayor compromiso y un paso más adelante. Ahora, ¿qué quiere esta persona especial o qué buscaría esta persona especial en una conexión? Si es una persona a la que apenas estás conociendo, o si es una persona que se encuentra en un triángulo amoroso en donde tú eres el tercero en discordia, pues lo que quiere es que este amor le ayude a revivir, porque en donde se encuentra o en la soledad en la que se encuentra ya no lo llena, ya no lo hace feliz, sí se siente solo y sí quiere tener una conexión, pero solamente se va a comprometer siempre y cuando ella sienta el verdadero llamado del amor. Tiene que ser claro, tiene que haber un flechazo importante y grande. Tienes que trabajar para que la primera impresión que esta persona tenga de ti es que tú eres el amor de su vida. Solamente si se siente realmente atraída o atraído, como que le mueves el piso, entonces va a darse la oportunidad de renacer en el amor contigo, mi querido y adorado Sagitario. Perdóname, iba a decir Escorpio, pero no, estamos contigo, mi querido Sagi. A lo mejor estás conectando con un Escorpio, ¿eh? Los Escorpios son muy encantadores y suelen ser como muy, muy así. Ahora, vamos a sacar esta carta. Bueno, ya la saqué, ya la tengo en la mano, te la voy a mostrar justamente para que veas algo muy importante. La percepción que tiene esta persona de ti. ¿Cómo te ve? ¿Y cómo te ve respecto a esta conexión? Vamos a ver qué pasa. Porque esta carta, esta tirada es muy importante porque es la que te va a decir cómo debes seguir. Si en la situación en la que estás, tus sentimientos se ven reflejados por tu actitud, o si la tienes que cambiar para poder darle a esta persona y poder conquistarla y poder tener en tu relación la tranquilidad que esperas o lo que tú deseas. Bueno, pues esta persona, tu pareja especial, tu pareja o tu persona especial te ven como una persona un poco peleonera. Esto es muy importante porque a veces que tú pelees mucho puede alejar a los demás. Entonces esta es la percepción que tiene. Piensa que tú eres muy peleonero, piensa que además pues no puede confiar tanto en ti porque a lo mejor en el pasado has traicionado a alguien
o a ella misma. En esto me hace mucho ruido el tema de que estamos hablando mucho de parejas que están en triángulos amorosos. A lo mejor esta persona te ve así porque piensa que pues en algún momento también puedas meterte con otra persona estando con ella. Ahora, si es una pareja, tu pareja ya de tiempo, pues últimamente puedes estar siendo un poquito problemático y te recomiendo el tarot bajarle un poco a los problemas y a los reclamos. Ahora, si es una conexión nueva, pues también está viendo que puede ser una persona un poco conflictiva, que puede meterse en chismes y eso es algo que no le está encantando a tu persona especial. Vamos a ver cómo lo puedes cambiar. Dígitalo tú, te lo dejo de tarea. Ahora, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo tú ves a esta persona? Bueno, él te ve como una persona de desconfiar, pero tú la ves como una persona también bien conflictiva, ¿eh? Más bien, más que conflictiva, una persona conflictuada internamente, como que lucha mucho. Tú piensas que tu persona especial lucha mucho con sus fantasmas personales, con este tema del control, con el que necesitas cubrir varios aspectos y como varios requerimientos para poder enamorarla o que te acepte, pues tú empiezas a pensar que es muy difícil, que esta persona tiene problemas para ir a terapia ya. De pronto la ves como alguien complicada, pero te gusta mucho, ¿no? Está bien. Apóyala si es así, apóyala, hazlo saber, apoya a tu pareja y si no es tu pareja, pues también, pues tenle paciencia, date la oportunidad de conocer más a fondo a esta persona, mi querido Sagi. Ahora estamos sacando el potencial que tiene esta conexión. Aquí vemos a este paje de bastos. Bueno, el potencial que le veo es como que no se le ve francamente como mucha potencial a futuro. Pero pues acuérdate que ahorita no te estamos leyendo el futuro, te estamos leyendo como las probabilidades que hay con base en las energías actuales, ¿eh? Tú acuérdate que eres capaz de cambiar el futuro. Entonces, ahorita como las cosas así como están tal cual, el futuro que le veo es como que pues sí pueden estar un rato más juntos, pueden fortalecerse y crecer profesionalmente, pero no veo ni mucho romance, ni familia, ni cosas como muy estables, los veo frágiles. Esta es la energía que siento para ustedes si las cosas continúan como están hasta ahora, mi querido Sagitario. Pero el consejo que te da el tarot para que tú puedas salir avante en tu relación y obtener lo que tú quieres, que ya vimos que es lo que deseas: amor, romance, quieres una conexión a largo plazo, pues termina con todos los prejuicios, termina con todo el dolor, termina con la mala conexión, con la mala comunicación. Haz sentir a tu pareja que eres una persona confiable, no te metas en problemas. Confía en la persona también, déjate liderar, bájale a tu ego y también permite que esta persona te lleve un poco por el camino de su experiencia. Déjate guiar un poco para que puedas entender el ritmo de esta persona y puedas darle lo que esta persona necesita, adicional, que puedas llenarla de confianza y que sepa que eres una persona en la que puede depositar y entregar su vida y su compromiso a futuro, mi querido Sagi. Hasta aquí vamos a dejar tu tirada del día de hoy. Espero que algo te haya resonado, espero que lo mejor de esta lectura venga a ti para tu mayor bien y espero verte muy muy pronto en nuestro siguiente video. Mientras tanto, te mando muchas bendiciones, te dejo todo mi amor, te agradezco tu suscripción, tus comentarios y tus likes y nos vemos muy muy pronto, mi querido Sagi. Namaste.